esta mañana iniciamos con un canto, dándole gracias al Señor por la vida, por la familia, porque tenemos la oportunidad de estar juntos. Vamos a volverlo a cantar solamente para tener ese corazón agradecido, ¿de acuerdo? Gracias a todos ustedes porque están aquí, especialmente a los colorados, que tenemos toda la mañana aquí. Y vamos a tener toda la mañana también después de la plática. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande, es grande hasta el cielo, y tu lealtad exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté tierra. Sentados. Los que habían programado su tiempo para otra cosa después de la hora santa pueden retirarse. Lo que nos toca ahorita es una plática de unos ejercicios cuaresmales. Ustedes no tienen la culpa de que les haya tocado los ejercicios cuaresmales, pero me pusieron en la parroquia que a las 10:30 estuviera dándoles una plática para que nos preparáramos a la Pascua. La Cuaresma toda es una preparación para la Pascua. Nosotros los creyentes en México, no sé otros países, pero en México le tenemos más devoción a la pasión. Y cuando ya llega la resurrección, ya no nos sabe. En aquella película de Cantinflas en El Padrecito, el cacique del pueblo, que no me acuerdo quién es, Elías Moreno, le dijo: ustedes tienen a su Dios crucificado. Dijo: pero ya resucitó, pero no le dan tanta importancia a la resurrección. Y así somos en México, somos más doloristas, nos gusta más la pasión, pero la pasión en cuanto que nos prepare para la resurrección. Entonces, por eso en las parroquias se organizan pláticas
para que profundicemos en nuestra condición humana, en nuestra condición cristiana. Profundizar en nuestra condición humana es irnos hasta nuestro nacimiento. Nacimos en un hogar cristiano, nuestros padres nos bautizaron y eso le da un sentido a nuestra vida. Y en Cuaresma queremos revivir la conciencia de que somos criaturas de Dios e hijos de Dios por el bautismo. Y por eso se organizan en las Cuaresmas una serie de pláticas para que a los cristianos nos vuelva a caer el 20 de que somos cristianos bautizados y que somos cristianos redimidos. ¿Querías algo? ¿No levantaste la mano? ¿O fue un gesto que no entendí? Bueno, y entonces por eso se organizan en las parroquias pláticas de Cuaresma. No por la Cuaresma en sí, sino con miras a la Pascua, para que el domingo de resurrección tú resucites renovado con Cristo. No es nada más la plática, no es nada más que te confieses, es vivir la alegría de la resurrección. Por eso están ustedes aquí. Algunos que les veo de camiseta roja, pues serán porque son renovados, pero ellos vienen cada martes o cada martes último a la exposición con el Santísimo. Todos los demás están aquí por las pláticas que organiza la parroquia con miras a la Cuaresma, a la Pascua. Y eso era lo que estaba esperando yo ver, pero ahora veo muchas camisetas rojas y bueno, les tocó una plática con el señor obispo para prepararnos a la Pascua. Y tocaba hoy la meditación del pecado. Ayer hablamos de la creación, hoy del pecado, mañana de la redención. Y ¿qué sería? El jueves, pues de los sacramentos, y el viernes de la resurrección. Y se termina nuestra serie de pláticas. Si quieren acompañarnos, si su tiempo les permite, pues bienvenidos. Porque de esa manera tenemos un marco doctrinal, referencial de nuestro comportamiento. Dios nos creó, primer día. Dios nos redime de nuestro pecado, segundo día. Dios nos da la gracia de la conversión por el sacramento de la penitencia, tercer día. Dios nos favorece con su doctrina y su resurrección, cuarto día. Y el quinto día, pues ya prepararnos directamente a la resurrección del Señor. Hoy pues toca meditar el pecado. Si no hubieran desobedecido a Dios nuestros primeros padres, quién sabe cómo hubiera sido la historia sagrada. Simplemente nuestros instintos estarían bajo disciplina. Pero nuestros primeros padres desobedecieron e incurrieron en un pecado que les desató sus pasiones. Y como consecuencia del pecado original, pues no tenemos control de nuestra envidia, de nuestra ambición, de nuestros miedos. No tenemos control así porque nuestra mente está desordenada por el pecado de nuestros primeros padres. Es cierto, si nuestros primeros padres hubieran obedecido a Dios, seríamos como Adán y Eva antes del pecado. Seríamos gente buena, con un buen juicio, con capacidad de relacionarnos. Pero por el pecado perdimos la gracia de Dios. Y entonces empezamos a desembocar nuestras ambiciones y nuestras pasiones. Y ya desde niños somos envidiosos.
y somos capaces de hacer trampas y de mentir, porque están desordenadas nuestras pasiones. Tenemos que someternos a una disciplina que empieza con nuestro bautismo. Nuestros padres nos bautizan, se acaba el pecado original y nos dan la gracia del bautismo. Y empezamos a crecer como hijos de Dios. Pero necesitan ser educados estos hijos de Dios. Y con esa educación volvemos otra vez a tomar las riendas de nuestros instintos y tratar de no desordenarnos. Y a pesar de nuestros esfuerzos, pues nos desordenamos. Y seguimos siendo y seguimos creciendo llenos de envidia, de ambición, de egoísmo. Y pues ni las leyes civiles nos controlan. Cada día vemos asesinatos, robos por el pecado original. Porque se desboca el egoísmo del ser humano. Y por eso, pues somos como somos. No tenemos paz a veces en nuestras familias, porque ahí se trata de una competencia entre los papás y luego después van creciendo los hijos y también van cargando con sus pasiones y todo es luchar contra nuestras pasiones para tratar de mantenernos en gracia. Cuando ya llegamos a una edad que la misma edad nos permite estar más tranquilos, pues entonces sí podemos participar en los sacramentos todos los días y vivir de acuerdo con la ley de Dios. Pero mientras eso no sucede, pues nos vemos así, sometidos a nuestros pecados. Por eso son buenos los ejercicios cuaresmales. Y todo lo que se hace en la iglesia favorece a que cada quien cumpla con su deber. El movimiento de renovación trajo una renovación en el Espíritu Santo. Gracia. Vivir en gracia es una cosa muy importante, es una bendición. Hice yo la primera comunión a mis 6 años con otros amiguitos y empezamos a hacer un pacto. A ver, ¿cuántos días comulgamos? Y de repente ya éramos 3, de repente uno ya no comulgaba. ¿Qué te pasó? No, pues es que se me salieron maldiciones. Bueno, pues confiésate otra vez y síguele. Pero me acuerdo que sí fue un reto entre nosotros 3, a ver cuántos días comulgábamos. Pero nuestros pecados eran las maldiciones. No había más, ni robos, ni desobediencias. Éramos niños buenos porque éramos acólitos. Pero sí, me recuerdo bien que fue un pacto consciente de que íbamos a comulgar todos los días que pudiéramos, desde los 6, 7 años. Y entonces, la gracia debe ser la condición normal de todo buen cristiano. Vivir en gracia es vivir sin pecado. Y el pecado siempre nos acecha. El pecado está siempre a la puerta. Yo estudié, por el esfuerzo de mi mamá, estudié en un colegio de religiosos. Y en el colegio de religiosos nos exhortaban a comulgar todos los días. Y comulgar todos los días, Y comulgar todos los días era esforzarnos porque no tuviéramos pecado. Y nuestro pecado de esa edad eran las malas palabras. Entonces, recuerdo que con algunos compañeros, unos 3, nos quedamos en que si alguien decía una mala palabra, estaba autorizado el compañero de darle una bofetada. Yo sí era ingenuo, yo sí creí y le oí una mala palabra a un compañero y le dije, a ver, y me dice, baboso, ¿a poco tú creíste que era en serio? Entonces entendí
que uno es el lenguaje en el grupo, cuando está enfrente el maestro y nos dice, ¿estaban de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y cuando ya fue la verdad, me ultrajaron. Ah, ¿tú qué te crees? Entonces, de todas maneras, no era una costumbre decir las malas palabras. Estábamos todos así en un ambiente de muy buena amistad y guardo muy buenos recuerdos de aquellas amistades de primaria, allá por 1800 no, pero sí 1948 que estaba yo haciendo el tercero de primaria. Bueno, basta pues de historias personales. Y entonces decirles que el esfuerzo de todo buen cristiano es vivir sin pecado. Vivir en gracia. Esa es la situación natural de todo buen cristiano, estar en gracia. Y no podemos acostumbrarnos nunca al pecado. Un marido que vive en la infidelidad, pues se le hace la conciencia como que se le encallece y ya no reacciona. Ya si le dicen vete a confesar, ¿para qué? Si siempre voy a estar así. En cambio, cuando tenemos la conciencia sensible, hasta la menor desobediencia se nos graba en la conciencia y queremos no haberlo hecho. Porque tenemos una conciencia delicada. Ustedes que vienen a misa todos los días y todos los domingos tienen una conciencia delicada. No tienen una conciencia burda. Ah, te robaste, pues no le hacen. No será la primera vez ni la única. Así le dijo la mamá a una hija que se había acostado por primera vez con un hombre que no era su esposo. No, hombre, no eres ni la primera ni la última. No te preocupes. Ah, mira. Qué conciencia tan encallecida. Tener la conciencia delicada es una gracia de Dios que hemos de pedir siempre. Que nunca nos acostumbremos a tener una conciencia contaminada por el pecado. Que siempre reaccionemos. El convivir con el pecado como que es la desgracia más grande para un buen cristiano. Lo normal sería que siempre estuvieras en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, en la disponibilidad para comulgar todos los días, en la facilidad para hacer buenas obras, para hacer tu caridad. Porque conforme nos vamos encalleciendo en el pecado, también nos volvemos más duros para ser buenos. Como que es una reacción muy normal. Yo tengo tanto tiempo de no comulgar, no me importa. Y así maltrato a lo que sea, No, se nos van encalleciendo los valores. Porque nosotros somos gente que estamos muy acostumbrados a estar cerca de los sacramentos. En nosotros se incluye a todos y a todas. Porque son gente de iglesia. Porque están acostumbrados a su misa de domingo. Porque están acostumbradas y acostumbrados a su comunión dominical. Porque siempre se esfuerzan por vivir dentro de la ley de Dios. Por eso aquella niña le gritó a su mamá, eso me lo platicaron ellos. ¿Para eso vas a comulgar todos los días para que me estés gritando aquí en la casa? Le dijo la niña a su mamá. No cabe que maltrates a tus hijos y vayas a comulgar bonito. Mira, tienes que ser consecuente y tienes que vivir tu fe, pues en la medida de lo posible, lo más delicado, hasta hilar delgadito, no nada más así lo grueso, un pecado mortal, sino que cada día tu conciencia se va haciendo más delicada y no te atreves a comulgar porque dijiste una mala mentira, porque tuviste un coraje y por eso te vas preocupando, por estar siempre con conciencia limpia. Eso cuando vamos educándonos.
Cuando vamos perdiendo sensibilidad, pues no nos importa lo que sea. Hacer y deshacer, lo que sea, no importa. Y nos acercamos a comulgar. Eso me lo platicó una señora, pero no recuerdo si fue aquí ahora o allá en Linares o en alguna parte de mis 60 años de sacerdote, que le dijo a la niña, ¿y para eso me vas a comulgar para estarme gritando todo el día? Le dijo la niña a su mamá. Porque bueno, es consecuente. Si comulgas, estás en gracia. Si estás en gracia es porque tienes delicada la conciencia. No te tragas así los pecados grandes. Tienes delicadeza de conciencia y te preocupas. Y eso, no voy a decir esta mentira a mi comadre, porque estoy comulgando y no quiero perder mi comunión. Así me encuentro con conciencias delicadas. Estoy comulgando y no quiero perder mi comunión. Por eso no me voy a comportar mal, ni siquiera una mentira. Es bueno pues que mantengan ustedes siempre una delicadeza de conciencia, que no les permita tragarse nada, sino que sí resistan a cualquier pecado. La menor mentira no le hace. Esto con esto hace. Esto no se hace. Esto no me lo permite mi conciencia. Y así. Un día un sacerdote le dijo a un señor con el que había chocado, ya hombre, hazlo como quieras, le damos una mordida al policía o lo que sea, al cabo soy cura. Pues por eso no debe usted hacer trampas, debe usted sincerarse con la ley, es decir, yo tuve la culpa, yo corro el gasto de este choque, pero no se haga de manga ancha. Eso se lo dijo el seglar al sacerdote. Porque le decía, hombre, así déjalo, le damos un centavo al gendarme, al policía y no, vamos haciendo las cosas bien. Esto es muy importante, que no perdamos la conciencia, que siempre seamos honrados, honestos con nuestra conciencia. Para eso nos la ha dado Dios, para que seamos siempre rectos. Tenemos un guardián en la casa. No puedo tolerarlo. No voy a poder decir ni siquiera una mentira, porque quiero ser leal con mi conciencia. Cualquiera que sea la situación, de esposos, de padres, de hijos, de religiosos, religiosas, de todas maneras siempre es la conciencia la que nos guía. Y podemos fácilmente decir, esto no me lo permite mi conciencia. Esto es parte de una plática de ejercicios de Cuaresma. Ustedes vienen aquí y si pensaban que no iba a haber plática, pues ahora se encuentran con que está un mono predicando, que la plática es porque estoy dando las pláticas esta semana por la Cuaresma. Entonces yo vi el templo lleno y dije, es que están los carismáticos, porque es martes. Pero sí, ojalá puedan seguir para que la plática les sirva de preparación a la Pascua. Los sacerdotes de todos los tiempos pensaron que era bueno ofrecerles a los fieles unas pláticas en Cuaresma para que comulgaran y cumplieran su precepto pascual. Comulgar, cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, comulgar por Pascua Florida. Hay una novelita por ahí que escribió un padre que le ponía a una pareja que la señora era gorda y el señor era flaquito. Y entonces la gente les puso a los dos la Pascua Florida, la señora gorda, y el cuarto ayunar, el marido flaquito. Son las novelitas
que leíamos allá de niños se llamaba, creo que, algo así como... ¿Ah? No, era una novela. La novela del padre Luis Coloma. Sí, pinta eso de que estaba esta pareja, que ella era gorda y que él era flaquito y que les pusieron la Pascua Florida y el cuarto ayunar. Pero no tiene nada que ver con la plática de ahorita. Es decirles nada más que hemos de practicar nuestra fe buscando vivir siempre en gracia. El estado natural del cristiano es vivir en gracia. Y vivir la gracia es vivir la amistad con Dios. Que esa amistad se rompe cuando cometo pecado. Sobre todo cuando cometo pecado mortal. Porque los pecados veniales son como adherencias que se nos pegan y que no estábamos muy dispuestos a soportarlos. Porque cuando comulgamos con nuestras infidelidades pequeñas. Y a veces nos acostumbramos a comulgar aun cuando tengamos pecados ya no tan pequeños, pero bueno, vamos comulgando. Porque nos ayuda mucho lo que nos enseñaron en el catecismo sobre nuestro acto de contrición. El acto de contrición, para algunos les parece que es difícil emitirlo y a otros se les hace fácil. El acto de contrición es el sincero arrepentimiento por tus pecados por puro amor a Dios. Ahí es donde le pone lo difícil. Que lleguemos a tener un arrepentimiento por puro amor a Dios. No tanto por el pecado, no tanto porque van a decir que yo soy pecador. No es eso. Te mueve el amor a Dios. Y ese es el acto de contrición. Dicen los estudiosos que es difícil llegar a eso. Pero a mí me gusta decirles que sí es fácil. Que el arrepentimiento por amor a Dios es de lo más hermoso. Me gusta tanto pensar que amo a Dios que me duele mucho haberlo ofendido. Y entonces esto es nuestro caminar en la vida. Vivir en gracia y vivir convencido de que yo hago todo mi esfuerzo por vivir en gracia y que puede ser que algún día le falle, pero quiero seguir viviendo en gracia. Y por eso, pues, quiero seguir comulgando y por eso quiero seguir viviendo como sacerdote y por eso quiero seguir confesando, porque el sacerdote para confesar, para decir misa y para hacer sus obras de ministerio sacerdotal necesita estar en gracia. Dios nos permita siempre vivir la gracia para poder estar siempre en momento de poder administrar los sacramentos. Lo oí yo en el rancho de niño, quién sabe si haya sido cierto. Se encontraron dos valientes, como dice la canción, y se iban a matar. Y uno le dijo al otro, no me mates porque estoy en pecado mortal. A eso que te valga, hijo de tal. Y lo mandó a tirarse al río en tiempo de frío, como castigo, porque no lo pudo matar. A mí se me hace desproporcionada la razón, pero en mi pueblo puede ser que sí hayan sido así bien católicos y que hayan respetado eso. Mandar a alguien al infierno porque está en pecado mortal, si lo puedo evitar, pues yo lo evito. Y metieron la pistola en su funda. Eso lo oí yo de niño. Se los paso no como cierto, sino pues era de tantas cosas que uno oía de niño en las prácticas de los grandes. Que al señor fulano de tal, el enemigo lo mandó meterse al agua fría en lugar de matarlo. Bueno, entonces el pecado siempre va a ser un obstáculo para que tú llegues a Dios.
Por eso el estado normal de vida de un cristiano es vivir en gracia. Y vivir en gracia es sencillo porque es vivir sin pecado. Y vivir sin pecado es sencillo porque siempre cuentas con el auxilio de Dios. Tendríamos pues que acostumbrarnos a vivir en gracia. Y de tal manera que siempre que vayamos a misa, aun cuando se me pasen varios días que no fui a misa, la siguiente vez que vaya a misa comulgo, porque no tengo pecado mortal que me retire. Nuestros padres fueron muy cuidadosos para que comulgáramos siempre en gracia y lo hacían a nosotros como niños, contando los días que llevábamos. Nos confesamos el viernes primero, vamos a durar comulgando hasta el domingo. Pero a veces con los compañeros hacíamos contratos para ver si aguantábamos más. Nuestros pecados de niños eran nada más las malas palabras, pero de todas maneras nos esforzábamos por vivir así bien, con una buena conducta y con un buen vocabulario, y comulgábamos. Y eso es muy importante porque nos aprendimos a vivir siempre en gracia. ¿Quién sabe cuándo hayan empezado los pecados mortales? ¿Quién sabe cómo hayan empezado ya los momentos difíciles de relaciones, de pleitos? Pero eso me ayudó mucho en la infancia para vivir en gracia. Y luego después participé en un colegio de religiosos y entonces teníamos más libertad. Los hermanos cometían imprudencias, los religiosos, los maestros. A un grupo de chiquillos de 10, 12 años, proponerles que le den permiso al compañero de darle una bofetada si se le sale una maldición, pues era una imprudencia, pero ellos así lo hicieron. Y había algunos que creíamos y otros que no creíamos. Terminamos esa sesión de la escuela y ya íbamos de salida a la casa, y a un compañero que iba conmigo se le salió una maldición y le dije, a ver, date la vuelta. Y me dice, así se me dijo, baboso, ¿tú creíste? Anda, entonces no era cierto. Los demás pensaban que esto era nada más una plática del hermano, del religioso, del maestro. Yo tuve pues la fortuna de crecer en un ambiente de gracia, de respeto, pues libre en aquellos primeros tiempos del pecado mortal. Y luego después ya grande pues en el seminario, y luego ya después como sacerdote. Y como sacerdote se presentan muchas oportunidades de pecado también. Hay un chiste que les cuento en otras ocasiones y ahora también, porque hay mucha gente que llegó un padre a confesarse y se confesó con un señor cura de aquí del pueblo, de la ciudad, y le dio una regañada. ¿Cómo es posible que tú vengas a confesarte así en traje seglar cuando... Oh, una buena regañada. Y luego con polainas porque te acabas de bajar del caballo. Siempre, cuando hay oportunidad, nos cambiamos. Yo ya te confesé a ti que eres sacerdote, ahora tú confiésame a mí. Y se confesó el padre de la ciudad y empezó a decir sus pecados. Y el padrecito del pueblo nada más decía, estas sí son polainas. ¿Quién sabe qué le estaría diciendo el padre de ciudad? ¿Qué pecados se estaría confesando? Pero dijo, estas sí son polainas, no las mías, que me distraje en mi oración y que tuve falta de caridad con las... No, estas sí son de veras, estos sí son pecados. Cada uno pues tiene en su morral una serie de infidelidades a Dios. Y tenemos que cerrar todas las puertas al pecado. Y hemos de hacerlo de manera que podamos siempre estar en gracia y comulgar. Que no tengamos ninguna cosa así que nos impida acercarnos a comulgar. Que el estado normal de gracia de un cristiano sea así. Estado de gracia.
porque puedo en cualquier momento acercarme a comulgar, porque mi conciencia no me acusa de nada grave. No les puedo poner ejemplos de qué pecados sean o no sean, porque cada quien, decía un campesino por ahí en las comunidades que ahí anduve, cada quien peca con su pecadero. ¿Quién sabe qué sea? ¿Quién sabe qué no sea? ¿No? Entonces, acercarnos a vivir en gracia es el estado natural, normal de un cristiano. Vivir en gracia. Les puedo decir que hasta el pecado mortal es difícil de convivir con él. Es difícil, porque es un pecado muy grave, muy grande, porque es un robo desproporcionado, porque es una infidelidad tremenda en el matrimonio, porque es un sacrilegio. Los pecados mortales son enormes para que los pudiéramos cometer. Y por eso pienso que siempre estamos en disposición de comulgar, porque el pecado mortal está lejos de la vida normal de una familia como la de ustedes. Como les digo, siempre queda en claro lo que dice aquel campesino, que cada quien peca con su pecadero, pero de todas maneras, así en general, con mis años de sacerdote, el pueblo cristiano vive en gracia y comulga. Y es hermoso que comulguen, cosa que yo no vi en mi parroquia de niño, porque no había tantas comuniones, solamente el viernes primero. El viernes primero el señor cura consagraba 2 caupones llenos, repletos, porque iba a haber comunión general, y yo era acólito. Entonces me daba cuenta que todo el pueblo comulgaba. Pero fuera de ese día, viernes primero, no había comuniones, no se comulgaba. Bendito sea Dios que cambiaron los tiempos, que el concilio nos ayudó a entender que el estado de gracia es natural, que tú tienes que asistir, cada vez que asistes a misa, comulga. Porque no tienes ninguna ocasión para no comulgar. Es que vine porque iba a cumplir años mi mamá de fallecida, pues comulga. La mejor manera de participar en la misa es comulgando. No te quedes sentado. Acércate a comulgar. Y esto que sea una ley general. Y se nos hace ya como algo normal que no pase un día sin que comulgue. Y esta es la vida cristiana. Y este es el pueblo cristiano. Un pueblo que vive en gracia. Porque no hay crímenes, porque no hay pecados, porque no hay infidelidades en las familias, porque no hay pecados graves entre los jóvenes. Tenemos que ir pensando que somos un pueblo que vive en gracia. Véanlo ustedes en su propia vida personal y véanlo en su familia también y véanlo en todos nosotros, que tenemos que estar siempre atentos a confesar, pero fundamentalmente porque ustedes viven en gracia. Esto es hermoso. Y yo lo empecé a vivir desde que empecé a servir en la parroquia hace más de 60 años. Nos sentábamos a confesar los jueves, vísperas de viernes primero, y nos echábamos unas 5 horas confesando. A veces ya cansados, pensaba que ya al otro lado no iba a haber quien se confesara. Entonces estábamos así balanceándonos en los confesarios aquellos que había. Ave María Purísima, sin pecado confesé. Ay, todavía había otro. Ave María Purísima, sin pecado. Pues, entonces, 5 horas. Ese era el tiempo de 1962, cuando yo me ordené. Y me mandaron de vicario a la Purísima. Y ahí me pasé mis primeras experiencias confesando en la parroquia de la Purísima, allá por aquellos años. Entonces la gente se comulgaba los jueves, vísperas, viernes primero. Y bueno, eran 5 horas de confesiones para nosotros, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche.
Ya cuando decías, Ave María Purísima, ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Ah, qué bueno. Ya era hora de irnos a cenar. Fue una vida para mí muy alegre en mis primeros años de sacerdote. Y diría que casi un año nada más. Ya que les estoy platicando, pues les digo que al año me mandaron al seminario. Y ya, se acabó la alegría de la parroquia, de la gente, de las misas, de todo, la organización católica, todo. Ya, me dediqué más bien a otra cosa. Entonces, bueno, acá al seminario. De manera que estamos pues preparándonos para la fiesta de Pascua. Quienes tengan que irse porque estaban aquí antes en la reunión de renovación, pues ya pueden salir. Nada más no nos distraigan mucho. Pero ya termino con esto, con que me pidieron que les diera una plática en la semana para prepararnos a la Pascua. Y esto se los di ayer y ahora y mañana y hasta el viernes. Van a hacer estas pequeñas pláticas. Algún día me dijo un padre que me invitó a darles, y esto lo digo de broma en muchas oportunidades, porque me dijo el padre que la gente quiere una copia de sus platiquillas. Bueno, pues dáselas, yo no las tengo escritas, pero dales pues las platiquillas. Entonces me ha quedado esa palabra como de broma y de mucho cariño, que quiere unas copias de sus platiquillas. Bueno, entonces con esto termina la plática y ustedes continúan en su adoración, o ya terminamos también. Ya se reservó el Santísimo. Ya se reservó el Santísimo. Ya, y ya no va a haber nada. Van a terminar ustedes con su canto y oración. Pues muy bien. El movimiento de renovación ha hecho mucho bien en la iglesia. Se los digo delante de todos. Porque a mí me pusieron también para acompañar un poco al movimiento a nivel nacional. Entonces me gustaba asistir a los congresos, a las grandes concentraciones que tenían, las grandes concentraciones de jóvenes. Yo no sé si ahora todavía haya, pero el movimiento fue un movimiento de gracia que nos puso a alabar y a bendecir a Dios como nunca lo habíamos hecho. Que el Señor les dé siempre una alegría enorme de participar en sus asambleas de oración. Y también, pues con esto termino la platiquilla de los ejercicios que me pidieron para esta semana de preparación a la Semana Pascua. Amén. Amén.